la oposición deberá, en aquellas candidaturas con verdaderas posibilidades, de tener la obligación, no moral, sino histórica, de unificar a una sola candidatura. Yo te diría que enero es el mes crucial, pero que hay que estar preparado para ello y que hay que trabajar en esa dirección. Sí te digo con claridad es que esté donde esté, voy a trabajar, incluso sacrificando mi propio interés, en la unidad de la oposición en la candidatura única, porque de lo contrario podemos perder y no podemos perder, ni debemos perder, porque el movimiento al socialismo es una enfermedad incurable cuyos virus más destacados son Luis Arce y Evo Morales. ¿Dónde está la oposición ahora que ya está certificado que no hay un candidato que se llame Evo Morales o Gonzalo Sánchez de Lozada, para no dejar de lado al expresidente que está en Estados Unidos? ¿En qué momento estamos en la oposición? Primero, decirte que el MAS tiene que tomar una decisión sobre su propio destino, sobre la base de que Morales no puede ser candidato, y esa es una decisión que va a tener un impacto también para la oposición. Desde un punto de vista práctico, te diría yo que a la oposición le interesa fundamentalmente la consolidación de un proyecto político. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en la mitad del mes de noviembre de 2024. La elección presidencial es el 17 de agosto del 2025. Las inscripciones y, digamos, el depuramiento de las candidaturas se conocerá en abril del 2025. Yo te diría que estamos en el preámbulo de un momento preparatorio donde lo que hay son atisbos de candidatos o incluso precandidatos, pero no candidatos que se hayan proclamado oficialmente como tales, que lo harán cuando se presenten a la elección. Yo te diría que enero es el mes crucial, pero que hay que estar preparado para ello y que hay que trabajar en esa dirección. La respuesta de fondo, que la he mencionado ya en otra conversación contigo anterior, es: sin unidad podemos fracasar estrepitosamente. Es decir, hay que trabajar para la unidad de la oposición en el sentido de presentar en lo posible un solo candidato. Es un trabajo que tiene que marcar nuestra responsabilidad y nuestra respuesta de cara a los opositores del país, que son la gran mayoría y que están dispuestos a votar por un candidato o candidata de oposición que marque la unidad, que marque la concentración de todos los esfuerzos de los bolivianos y bolivianas. En lo que a mí toca, yo no me he proclamado todavía como candidato, podría ocurrir o no ocurrir, eso lo vamos a decir en Comunidad Ciudadana, pero lo que sí te digo con claridad es que esté donde esté, voy a trabajar, incluso sacrificando mi propio interés, en la unidad de la oposición en la candidatura única. Es decir, usted tampoco es un precandidato en este momento. En este momento no. Bien, ahora en esto hay que ver todo el conjunto de candidatos que han surgido en los últimos meses. Está, por ejemplo, Manfred Reyes Villa, está, creo, en ese camino también el expresidente Jorge Quiroga. Hay otros precandidatos que están rumbo hacia el 2025. ¿Podrá, en el transcurso de lo que queda hasta agosto del año que viene, se podrá unificar la oposición, o será como en las anteriores elecciones, en otros momentos, cuando también se buscaba la unidad de la oposición, no se produjo y resultó en la victoria del movimiento al socialismo? Primero, José Luis, recordar que el año 2019 yo obtuve sin fraude 36% de los votos, con fraude 36% de los votos y sin fraude prácticamente el 40% de los votos. Es decir, la oposición concentró su voto en mi candidatura. Es decir, hay antecedentes que marcan perfectamente la posibilidad de que eso haya ocurrido antes, el voto popular uniendo a la oposición. Pero a la pregunta, ¿te has olvidado no te has olvidado, me imagino que no los has mencionado porque son muchos? Hay más de una docena de precandidatos en este momento, más de una docena de precandidatos. Eso no quiere decir de que haya una docena de fragmentación en la oposición. Te pongo el ejemplo de Venezuela, el reciente ejemplo de Venezuela con el triunfo del señor Edmundo González, que enfrentó a Maduro y detrás de él habían 10 candidatos. Se presentaron 12 candidatos en Venezuela, pero es obvio que esos 12 candidatos eran simplemente
una forma, digamos, legal de inscribirte para postular, pero eran 2 candidaturas con posibilidades. A veces hay que entender que hay candidaturas importantes con posibilidades y eso las encuestas lo van a ir decantando progresivamente, y hay otras personas que con toda legitimidad y con todo derecho pueden presentarse como candidatos de oposición, pero cuya opción está o por debajo del 1% o por debajo del 0,5%. En suma, yo creo que más que podrá, la respuesta es deberá. La oposición deberá, en aquellas candidaturas con verdaderas posibilidades, con intención de voto que esté por encima del 5 o 7%, hasta el 18 o 20%, de tener la obligación, no moral, sino histórica, de unificar a una sola candidatura, porque de lo contrario podemos perder y no podemos perder, ni debemos perder, porque el movimiento al socialismo es una enfermedad incurable cuyos virus más destacados son Luis Arce y Evo Morales. A ver, en este momento estamos ante una posibilidad muy grande para la oposición. Vemos la situación económica, la crisis económica que estamos viviendo, no parece tener solución. Por ejemplo, hablamos de combustible, hablamos de la subida de precios, inflación, en fin, una serie de elementos de la economía que están dañando la imagen del gobierno actual y, por supuesto, la imagen del presidente Luis Arce, que tendría que ser una posibilidad de candidatura. ¿No creen que la oposición, no cree que la oposición está en una oportunidad única e imperdible? Y si después de esto pierde, va a ser muy difícil que vuelva a recuperarse para enfrentar al movimiento al socialismo. Definitivamente estamos ante una posibilidad única para la oposición. Y sería una irresponsabilidad muy grande tirarla canasto de la basura. Tenemos que tomar conciencia responsable, seria y serena de saber cuáles son nuestras posibilidades, ya no digo como oposición en su conjunto, sino individualmente, y quienes vemos que nuestra posibilidad no tiene opción de ganar y lo único que tiene es opción de dividir, hay que establecer una respuesta responsable en ese sentido. Y este es un tema del que vamos a hablar con más calma y con más tranquilidad cuando estemos acercándonos al punto cero, que yo creo que es el mes de enero del 2025.